Bienvenido amigas y amigas a un nuevo capítulo de La Libreta Rápida, nada más ni nada menos que aquí en México, Antioquia, Colombia. Sí, estoy en Colombia, estoy descubriendo nuevos lugares y estoy esperando hoy a un amigo que se llama Jefferson, que me va a invitar a ver su proceso de café, el café Cafecio. Es un café artesanal que él realiza, estoy muy contento, es un amigo que conocí hace un tiempo atrás y me dijo: Rodrigo, ven a conocer mi trabajo. Y claro, acá estoy feliz de estar acá, ir a su lugar donde él lo produce, lo fabrica. Estoy muy feliz de estar acá, es un lugar hermoso de México. Ahí, no sé, estoy entre las montañas de Colombia y feliz. Feliz también de estar junto a ustedes en un nuevo capítulo de La Libreta Rápida. Amigos, estoy nada más y nada menos que en la casa y encontré la casa de mi amigo Jefferson, que está acá, lo presento. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Todo bien, Jefferson? Bienvenido, muchísimas gracias por visitarnos. Muy contento de estar acá, estoy muy feliz, pero Jefferson no está solo, No, estoy acá. porque está con su padre, don Hola, Nicolás, y su ¿cómo abuelo ahí, porque este es un café de familia. Sí, Un señor. café de familia. Cuéntanos, Jefferson, ¿por qué nació esto? ¿Cómo se inspiraron ustedes como familia a hacer este lindo Es el lindo proyecto. proyecto? Bueno, básicamente el amor por el café o la pasión nos las brindó este hombre que ven acá, señor Leonardo Antonio Yepes. Este señor, desde sus tradiciones como tal, el amor de él ha sido el café y el maíz. Por Sí. lo tanto, el sueño, ¿hace cuánto ya, papito? Que Hace muchos años, desde que yo tenía 13 años, cogía café en la finca del abuelo. Y ahí aprendimos a trabajar y a sembrar y estar con mi papá. Sembramos las primeras cosechitas, los primeros palitos de café. ¿en qué municipio? En el municipio de Sabana Larga. Ah, mira. De Sabana Larga. Jefferson o Nicolás o su gran abuelo, ¿cómo nació Cafecio? Bueno, Cafecio nació de una locura en la cual yo trabajaba en la ciudad de Medellín y yo cada cosecha como tal venía aquí a trabajar a la finca del abuelo. Pero entonces por ese amor al campo, por el gusto del café, de un momento a otro le hice una llamada a mi papá y le dije: pa, voy a renunciar a la empresa. Y ahí mismo me dijo: ¿cómo así? Y yo: sí, voy a renunciar a la empresa y me voy a ir a trabajar a la finca. Y ahí me dice: ¿por qué? Y yo: porque vamos a montar una marca de café. Quiero cambiar y quiero unificar esos conocimientos de estas tres generaciones, de los conocimientos empíricos, en base a los conocimientos que mi papá ha adquirido por el comité de cafeteros y aparte por lo que hemos venido estudiando de todos los nuevos procesos, unificar todo eso para crear la marca Cafecio. Perfecto. Oye, una de las cosas que traté de transmitir al comienzo del video es México. ¿Dónde está México? Porque dijiste cerca de Medellín, en el pueblo de Antioquia, pero yo creo que ustedes son más que me pueden decir realmente dónde Claro está, que cómo pueden sí. llegar la gente acá también. Bueno, México es el primer municipio al occidente antioqueño. Queda muy cerquita de Medellín, queda tan solo 1 hora. Los invito para que vengan y conozcan a México, el municipio, un municipio totalmente cafetero, para que conozcan a Cafecio, conozcan estas tres tradiciones como tal, o estas tres generaciones que estamos incursionando en el proceso de cuidado del medio ambiente, cuidado de las fuentes hídricas y ese amor por el café que nos inculcó aquí el señor don Antonio. Me voy a acercar acá a don Antonio. ¿Cómo está don Antonio? Bueno, muy bien. Bonito gracias su a gorro, Dios. igual que el mío. Sombrero se dice esto, ¿no? Sombrero. Hombre, Don Antonio, cuénteme, dentro de acá, ¿qué ha pensado? ¿Cómo se cultivaba antiguamente? Ahora a la fecha se ha cambiado mucho el mundo del café. sí, ha cambiado mucho porque anteriormente, cuando yo aprendí a sembrar, como digo, a coger café en la finca del abuelo, ahí no se cogía sino el café en Colombia, se llamaba café pajarito. Pajarito. No, pajarito. No había otra semilla así que sobresaliera. Pero no había otro proceso, sino cogerlo, secarlo, expulpar pues y secarlo y venderlo. Ya, Y ya. rapidito. Ya nomás, sí. No, el que salía muy bonito tenía un precio mejor, el más malito más poquito, pero de ahí
de la finca, de la secadora, a la tienda del pueblo. Y no había más proceso. Más proceso. Ahora es mucho más. Ahora hay mucho más. Y ha salido una calidad pues buena, y eso ha estado saliendo, que estos muchachos han estado contentos porque ha estado dando buen resultado. Sí, un café especial. Un café especial. Café Sí, buenísimo. especial. Entonces, ¿ahora para dónde vamos, don Antonio? Ahora vamos para la... ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer A ver cómo es el proceso del café desde la semilla hasta la taza. Buenísimo. Eso, qué ¿Qué bueno. vamos a hacer? Yo desconocía todo esto. La verdad, para mí, Porque nuevo. Ahora tiempo eso no se hacía, sino que uno iba a ver al cafetal por allá del abuelo, de los abuelos, y arrancaba todo lo que se nacía pues por ahí debajo de las ramas del café. Lo arrancaba uno y había una brazada, esa, como una escoba, Ya. y con eso se iba y lo sembraba. Lo sembraba en otro lugar, donde fuera a sembrar. Mira, yo para entender o para verlo como súper simple o básico, Sí. yo digo, ya, voy a tener una pepita, que Esto es una es la semilla. semilla, que esta es la semilla, que tú la sacas De un directamente. grano. Se le hace un proceso, se le quita el mucílago, Ya. la babita que tiene el café, y entonces ya queda esta semillita así. Esa semillita lo que hacemos es en un germinador. ¿Qué hacemos? Ya, ahí tu papá nos trae del árbol Exactamente. recién cortado y ahí tú Desde cosechar. Entonces que llega uno y saca esta babita. Ah, ahí está. Exactamente. Entonces esta se le quita, Se- se resbala. Ese es el mucílago. Lo que sientes así resbaloso es el mucílago. Son los azúcares que tiene el café. Mm. Y después tú, ¿cuánto después de hacer esto queda así, sequito? Exactamente. Entonces esto tiene que tener una humedad para poder sembrarlo acá. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ya cuando esté así, regamos el café. Ah, mira. Regamos el café, bien distribuido el café, y Ya. ya lo que hacemos es taparlo, lo tapamos Ya. y ya queda todo así tapadito, y esperamos más o menos entre 50 y 70 días. 70 días. Sí, señor. Chucha. Sí, se demora. Ah, se demora. ¿Se Para- demora para que nazca una plantita como esta que está acá o...? Eso ya sale algo así. Ya, en 70 días. Exactamente. ¿Y esto es según la fecha o se puede hacer en todo el año el mismo proceso? Lo que uno tiene que hacer es generar un cronograma para que no se le cruce con los otros trabajos. Ya. Pero sí lo puede hacer en cualquier fecha. Ah, cualquier fecha, no... Sí. Solamente hay que tener un orden de un cronograma como para que los Cronograma de tiempos de trabajo. cada uno no vayan pisándose con los otros. Exactamente. Ah, ya. Porque la temperatura acá, para la gente que tampoco sabe, en Chile nosotros tenemos mucho frío un tiempo y tenemos mucho calor No, aquí- en otro tiempo. Lo Acá, bueno de Colombia es que tiene un microclima muy diferente. Por ejemplo, anoche llovió toda la tremendo, noche. tremendo, no podíamos dormir. Y mire el sol que Sí, estamos disfrutando. está hermoso. en este momento. Mire cómo se ve allá. Entonces, llegamos acá a esta parte que lo estamos viendo en las imágenes, y es un lote que ustedes lo procesan para, después de estos 6 meses que está la plantita ahí creciendo, ustedes dejan este lugar que estamos viendo ahora, listo como para venir a plantar. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero decidimos, de acuerdo a la variedad, qué distancia lo vamos a sembrar. ¿Ya? En este caso, en este lote vamos a sembrar un Borbón rosado. Ese Borbón rosado es un café que es de porte alto, entonces los vamos a sembrar. Porte alto es como que la mata es grande, Sí, muy grande. Muy grande. Acá, ¿qué está haciendo tu papá? Ese es el trazo o este es el método que nosotros mira, utilizamos. buenísimo. Entonces ahí usted hace la separación. Exactamente. No, qué buena. Esto ya tiene una distancia y mira que es una distancia entre palo y palo y entre surco y surco. Buena. Buenísimo. Entonces lo que trato de entender acá, este palito es para que lleguemos a hacer el hoyo. Exactamente. Para hacer el hoyo y después venir a traer la plantita y plantarla Y acá. exactamente. Ya, buenísimo. Entonces usted allá tiene la ubicación antes de hacer el hoyo. Exactamente. Entonces ya lo que hacemos es que se coge, por ejemplo,
un palo, que ese ya es la ubicación. Ah, mira. La tierra debe ser blanda para hacer eso. Porque de repente toca dura, ¿o no? ¿O no? Hay unas veces que es dura. Pero ya hay unos aparatos que son unos taladros directos, pero aquí todo es artesanal. Todo artesanal todavía. Todo es a mano. Ya ha pasado los 7 meses para que esté así. Lo que se hace es que ya cuando el terreno esté listo para sembrar, vamos a proceder a sembrar esta matita de café. Metí la pata entre medio de todo. Conche tu madre. Ahí se pone- Ahora, todo de nuevo. Toma. Entonces, ya después, pasados los 6 meses, que la plántula ya esté así, lo que hace es que ya cuando el terreno esté trazado, ya estén los huequitos hechos, lo que procedemos es a sembrar el café. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a romper la bolsita. Mire cómo empieza a enraizar. Hermoso. Lo que hacemos es coger y sembrar el café. Vamos a echarle un poquito de tierra. Porque eso que debe quedar al límite de la. Exactamente. Entonces lo que hacemos así y empezamos. La hermosa tierra de México. Y aquí es todo a mano. A todo a mano. Todo esto es a mano. Dentro de... ¿Usted cuánto ha plantado durante su vida? ¿Cuántos arbolitos de eso ha plantado en su vida? Muchos arbolitos. Muchos. Esto aquí, esta es la primera pepita que conseguimos, fue esta. Ya. Y cuando la compramos estaba muy viejo. Entonces la tumbamos y la mayoría la plantamos así de nueva. Y ahora ya se renovó. Por ahí hay unas hojitas que van a quedar, otras lo van a sembrar ya con esta semilla nueva. Entonces ya de acuerdo a esto, ya se esperan 2 años, 2 años y medio. 2 años Sí, señor. para que saque la. Para que empiece a crecer y sacar las primeras pepitas de café. 2 años. 2 años. Ya, ¿tenemos acá cerquita una mata de 2 años? O... Sí, ya vamos para arriba. Ah, ya vamos para arriba. Aunque estén rojo las pepitas, no se cosecha todavía. Hay que esperar igual hasta. No, se tiene que cosechar. Ah, se tiene que cosechar igual. Ah, Claro, entonces. en este momento lo que hay que hacer es algo que se llama un repaso o un re-re. Ya esta pepita Este está para cosechar. ya está para cosechar. Esto es lo que se recolecta y ya se pone a secar, se despulpa, Es dulce. se le dulce. El dulce uno no. Se le desprende esta cáscara, Mm, y ese dulce es el mucílago. mucílago. Entonces acá en la finca, en Cafecio, lo que hacemos son 2 procesos. Un proceso que se le quita ese mucílago ¿Ya? y otro que se le deja el mucílago y se pone a secar. Entonces un proceso lavado y un proceso honey, que es No. la miel. Ah, en la miel. Por eso hay una variedad de honey y de café. Porque uno puede pensar, no sé si todos lo hacen, pero uno no siente nada de sabor a café en este No. minuto. Nada. Es algo dulce, una pepita dulce que te está saboreando y es como miel. Es como miel. Entonces por eso es su nombre, honey, porque se le deja la miel. Normalmente en los cafés hay una humedad que se maneja para poder ser tostada, Ya. que es entre el 10 y el 12% Ah, en mira. un café suave lavado. Entonces este no se puede dejar secar tanto y debe tener una humedad para que ya pueda ser sembrada atravesado en el germinador y pueda florecer como tal la... Tremendo. Buenísimo. Uno va descubriendo, yo desconozco, es un mundo tan nuevo para mí que estando acá es realmente bonito vivir esta experiencia porque uno consume, partiendo que allá en Chile la cultura del café no está tan... está creciendo y yo creo que cada día crece más, pero yo me sumo a que desconozco mucho como el proceso. Entonces, vivir esto ahora, puta, es la raja, es tan bonito estar acá, Jefferson. Todos esos granitos rojos, lo que hay que hacer es que la semana que viene ya empezar a recolectar, pasar por todos los árboles, empezando a recolectar cada uno de los granos. Ah, buenísimo. Estoy caminando en la selva acá en México, lleno de café. Nunca me imaginé que iba a estar acá en un cafetal.
Qué bonito esto, qué bonito y qué bacán poder transmitirlo a usted. Eso es lo importante, con mi amigo Jefferson, con su papá Nicolás, con su abuelo. Está verde, verde. Verde, exactamente. Ahí mire que hay unos que tienen para cosechar, otros que ya... Y acá está verde porque no le llega el sol o... No, sí, sino que básicamente hay unos granos que se quedan, que ya se desarrollan. Entonces el café tiene un ciclo ¿Ya? de que en el segundo semestre es el pico total pues de cosecha, pero ya después, más o menos en enero, en febrero, algo que se llama la traviesa, es decir, unos granitos que todavía no se terminaron de desarrollar y los cuales en ese tiempo pues ya se cosechan. Y a medida que va pasando el tiempo, pues hay unos granitos que se van desarrollando unos más que otros y por eso quedan granitos así para ser cosechados. Buenísimo. Entonces el grano o el ciclo del grano es que empieza así verde, ya empieza a coger este colorcito como anaranjado y después de anaranjado ya queda así como rojo, rojito. Ya cuando esté así rojo es en el momento que se puede cosechar. Se puede cosechar. Ya, y ahí la cosecha es la que vamos a ver ahora nosotros en tu casa, ¿o no? El proceso de secado. Sí, ya vamos a ver entonces el proceso como tal de cómo es el proceso de recolección. Vamos a cosechar café A que se gane el almuerzo. para que me gane el almuerzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí pues, estamos adecuando como tal, de lo que hace es amarrarse esto aquí en la cintura. ¿Ya? Estoy gordito. Vamos a abrir. Estoy gordito, estoy más gordito. El surco al carro. Estoy ahí. Entonces el abuelo, aquí, Don Antonio ya está listo. don Antonio, nos va a enseñar cómo vamos a cosechar el café. A ver, espérate. A 1.000 pesos el kilo. Nos van a pagar 1.000 pesos el kilo. Sí. Ya, buenísimo. ¿Qué está cosechando ahí? Café, coger Ya. café. Y eso, lo bueno es no sacarle lo... ¿Cómo era? Sacarle coger, digamos, esta herramienta, cogerle los granitos rojos. Pero cogerlos no arrancados, sino volteaditos para que no se venga con la raicecita. Vete por este lado. Ya. Mira, Para coges este granito, no lo jalas, sino que lo giras. Así. Lo giras, mira, aquí así. Lo giro. Mira, lo mueves así, como diagonalcito. Sí, No tirado, sí, yo no entiendo. jalado, para que no se le venga con este pezoncito. Sino Ah. así, diagonalcito. Ahí la cagué, mire. Sí, Ok, Entonces, no, para pero está que bien. no se venga con ese pezoncito, Mira. Sí. se Partimos coge mal. y se voltea. Ya, y esto hay que dejarlo así bajito, no hay que tirarlo. Y fuerte. lo Sí, hay ideal que en una tirarlo. cosecha, para cafecio, Ya. siempre se cosecha el rojo. El rojo. Solamente el rojo. Este verde, que vamos a mirar acá, por ejemplo, voy a coger uno por error verde. Ya. Este verde no entra dentro de la especialidad de cafecio. No, ahí, Porque ahí usted me reta. Este se saca, pero este sí se sostiene y se echa el coco. Buenísimo. Todo es bien pueda. Ya. Todo el rojito. Todo el rojito lo vamos a sacar, pero de lado. Sí, sí. Ya, de nuevo la cagué. Excelente, muy bien. No, mal. Muy bien. Ya. Así, Tiene toda su ciencia Sí. poder sacar esto. así. Pongan la mano ahí. Ahí, Eso, sí. ya agarrando el ritmo, mire. Yo estoy sacando. Y mira, coja este y le haces así. Oiga, ¿cuánto se demora? Mire, esto es lo que llevo yo ¿Cuánto lleva? y con ayuda. ¿Cuánto se demora en llenar uno de estos? Más o menos una gente que es. Dependiendo de Sí, la mira, coja este, velocidad por favor. y de la Y cantidad lo de café cójalo. que haya. Y lo Hay jalas gente así. que llena eso en ¿Viste? 15 así. minutos. Permítame el dedo tuyo. Otros Así, nos demoramos y hacerle- 3 horas. Ya, Ya la coges. Eso. pero eso está mal. Ahí No, está bien, ¿Está bien? excelente. ¿Está bien ahí? Hasta que llegas tú. 20 minutos se puede demorar una persona en llenar esto, Sí. más o menos. ¿Que cada cuánto hace más o menos? ¿Cuántos kilos puede hacer? 10, 12 kilos. 12 kilos. Ya empiezas a coger este ritmo. Cuando ya usted lo tiene, ya te empieza. Vea, rapidito, desgranando. Pero siempre cogiendo el más maduro. Lo cogí. Sí, eso es lo que hace la experiencia de trabajar cosechando café. Uno que recién, Mira, estoy recién sacando la... No, buenísimo. ahora coja tú a este, por ejemplo, a ese ritmo. ¡No! A ver cuánto hago bien. Eso. Ya, no estuvo tan mal.
No, excelente. No Ha tuvo vivido tan- esta experiencia. ¿Quieres vivirla? Venga, ves. No, bonito, cosechando Ven. café. Esto es lo hermoso de conocer lugares diferentes, no quedarse en un solo lugar. Bueno, aquí también de nuevo la cagué, pero no, bonito. Hermoso. Esto se dice, ¿cómo se dice cuando está cosechando el café? ¿Cuál es el nombre? ¿Tiene un nombre especial o cosecha No, café? eso es cosecha. Cosecha de Estamos en cosecha. En ese momento, pues estos son granitos que se... Pero sí, el nombre es cosechando ¿Y, café. las temporeras? Porque más trabajan mujeres acá que hombres cosechando. Sí, nosotros de por sí aquí incentivamos el trabajo de mujeres madres cabezas de familia. ¿Ya? Ustedes motivan que las mujeres madres de familia vengan a trabajar acá con ustedes. Exactamente. Después entonces de la cosecha como tal del café, pues en el pico de cosecha como tal, entonces ya buscamos más que todo mujeres cabezas de familia, en la cual se maneja un horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué es más temprano? ¿Es por algo o por el calor? 6 de la mañana, para nosotros el chileno es muy temprano trabajar. Sí, no, aquí el colombiano, dependiendo de la labor, Ya. incluso cuando van a ordeñar, se levantan desde las 4 de la mañana Ah. para hacer el proceso. Pero el horario habitual como tal, para la cosecha de café, es esta. Entonces aquí, ¿qué vamos a ver? Esa es la recolección que hizo aquí mi compañero Ávila, que vivió esta hermosa experiencia. Pero, Y eso, pero, disculpa, vamos a aclarar que no fue todo esto, fue muy poquito. pero entonces eso ya viene en bultos. Cada persona como tal, entonces al final del día lo que se hace es que en los bultos se pesa la cantidad de café recolectado y obviamente pues al llegar al fin de semana, sea el sábado, se le hace su respectivo pago pues como tal de la recolección. Entonces, ¿qué estamos evidenciando acá? Ya Cafecio lo que hace es ya el control de calidad manual, y lo que se hace aquí con la ayuda del abuelo es empezar a recolectar todos estos granos verdes que pueden influir como tal en la calidad del sabor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Todos estos granos, todos estos los separamos y ya a eso se le hace un diferente proceso. Este es el primer control de calidad. Este es el primer control de calidad. ¿Qué hacemos? A esto se le hace algo que se llama los flotes. Es decir, de que después de que llegan en los costales, los sumergimos en agua y hay un proceso que hay unos granos que flotan. En ese proceso lo que hace es que los granos que flotan tienen algunos defectos. Vale. Entonces ya todos estos granos que flotan se sacan. Porque aquí primero que todo limpiamos los granos como tal de toda suciedad que venga desde el campo. Y ya, mira que ya no hay ningún grano que flote. Entonces lo que hacemos es que estos granos, ya ahí sí, los pasamos y empezamos a seleccionar, que este es el segundo paso, y solamente dejamos los granos netamente rojitos, que eso es lo que se identifica Cafecio. Bueno, en este momento vamos al siguiente paso, que es el despulpado del café. Entonces es donde se le desprende la cascarita a esta semillita, en la cual se hace en esta máquina despulpadora. Anteriormente me tocó a mí con un tío, cuando iba a cortar café, tenía una caña siempre grandecita. Y el Toñito, a usted le toca despulpar el café hoy. País 70, que sin mentir, país 70 costalados pero no de esos blancos, sino de esos. De estos de aquí. Un poquito menos de esos, como ese rayadito que hay allá. País 70 costalados, yo cogí desde las 6 de la mañana a mano. Oiga, a mano, pues no había motor, no había luz eléctrica ni la parte donde está la máquina. Aquí mi compañero Ávila va a tener la experiencia de despulpar esto el día de hoy. Simplemente, ¿qué va a hacer? Ya. Este café lo va a echar aquí en la tolva, Ya. y va a empezar a darle
vueltas acá. Yo voy a poner esa coquita acá para... ¿Lo he hecho todo? Sí, échalo todo. No me quiero mandar ninguna que... Échalo todo sin miedo. Ah, sin miedo. Todo. Ya. Y va a empezar a darle vueltas a eso. Sin agua, con agua. Sin agua. Sin agua. Y mira cómo empieza a salir. Como ahí, como se empieza como a... Exactamente. Y mira aquí cómo empieza a salir. Ya empieza a salir sin la Le cáscara. saca la cáscara. Sí. Oh, tremendo. Entonces, después de pasar en este molino, ¿cómo es un molino? Despulpado, sí. Queda así la cáscara, la saca fácilmente y queda el grano café completamente sin cáscara y con Mucílago. Mucílago. La miel del la café. miel. Por eso es que el café de calidad no se le echa azúcar. Ah, mira. Es por ese proceso. Bueno, después del proceso de despulpado, entonces ahí es donde determinamos nosotros qué proceso vamos a sacar, sea un proceso suave lavado o un proceso honey. Ya en el momento de lo que se resalta Cafecio es que el proceso honey hace una fermentación en 2 etapas. ¿Qué es en 2 etapas? Que escoge las mejores cerezas y lo pone en una caneca durante 72 horas y de ahí lo que hace es que la cáscara también trae unos azúcares. ¿Ya? Por lo tanto, entonces en el proceso de fermentación libre de oxígeno, se llama proceso de fermentación anaeróbica, y lo que hace es que ahí se empieza a fermentar como tal eso durante 72 horas. Ya a las 72 horas hacemos el proceso que vimos ahorita, que es el proceso de despulpado, y en el proceso de despulpado lo que se hace es que el mismo líquido que suelta como tal la fermentación inicial, lo dejamos dentro del mismo líquido otras 72 horas. Entonces ahí ya están las 2 etapas. Por lo tanto, lo que resalta como tal ese proceso es un café con un cuerpo muy llenador, un sabor a frutos rojos, chocolate, caramelo, y cuando está en fragancia tiene un olor a vainilla y a mora. Qué rico. Ese es el proceso como tal. Ya en el proceso de suave lavados, que queda el café así, o un proceso semi lavado, que queda así, que no se le desprende mucho el mucílago, pero sí se le quita el 80% como tal, lo que hace es que resalta unos sabores a chocolate, caramelo y manzana roja, con una acidez cítrica media. Entonces ya el proceso como tal de fermentación, el de doble fermentación, al secarlo con el mucílago, Ya, mira el qué color hermoso, como queda. Qué hermoso. Queda cafecito, como un color caramelo. Y tiene un sabor distinto a este. Sí, Este café ya está seco. seco. Entonces ya cuando el café, dependiendo del proceso que se le haga, sea para café suave lavado o para café honey, lo que se hace es ponerse a secar. Hay 3 maneras de secarlo. Secarlo mecánicamente, secarlo en marquesina o con exposición al sol directamente. Y acá estamos en la secadora. Esta es la secadora de exposición al sol, directo. Estamos llegando a unos techos donde ponen el café para el secado. Después de esto, nosotros lo que hacemos es traerlo a este techo para el proceso del secado. Exactamente. El proceso del secado. ¿Y este proceso del secado se demora cuántos días más o menos? Dependiendo del proceso, pero un café suave lavado más o menos se demora 8 días para secar. 8 días. Pero acá, por ejemplo, en México llueve mucho. ¿Qué hacen, por ejemplo, cuando está secándose? Porque el sol está bonito, pero en un rato viene la lluvia y... Entonces, en los procesos artesanales lo que tenemos es que estar pendientes. Sí. En el momento que llueve, el mismo entra en cabellar. Meten esto, como en la imagen que estamos viendo ahora, como lo sacaron, también lo meten y ahí... Exactamente. Ya, después entonces del proceso de secado, donde estábamos ahí arriba en el techo, llegamos acá. Bueno,
la mandamos a tostar. Lo mandamos entonces. Lo mandamos a tostar y llega algo así. De vuelta, ¿verdad? Sí, ya llega el café tostado empacado en estas bolsas. Que eso también es muy importante para que lo veamos. Y gente que lo está viendo este video y quiera consumir este café, se pueden contactar al Instagram, que es Cafecio, @Cafecio. Arroba Cafecio. Y este es todo el proceso que hemos visto durante este video, el gran trabajo que ha hecho esta familia y gran trabajo también que hace las familias cercanas que viven acá, Sí, madres de familia que trabajan cosechando el café, que no es menor, es una tarea realmente sacrificada para llegar a esto, a este producto. Entonces, es bonito de repente cuando vemos productos que son de familia y de forma artesanal, porque cuesta demasiado, cuesta el doble, el triple que Ese hacerlo. es el verdadero café de origen. Y también un café realmente de calidad. No tiene químicos, no tiene ningún tipo de conservantes. Todos los sabores como tal que se resaltan en la marca son 100% naturales, que de acuerdo a todo el proceso que vimos aquí, que la gran experiencia que vivió mi amigo Ávila, que lo queremos mucho en esta familia. Eso. Es eso, simplemente de todo ese proceso como tal, de todos esos años de estar con exposición al sol. Venga para acá también, Con para todo. invitar a tu abuelito Nicolás también acá para que tratemos de mostrar y no sé cómo podemos hacer sentir también que esto no es una tarea fácil, una tarea difícil, pero cuando se hace con amor, cuando se hace con cariño y de la forma que lo hacen ustedes, puta que es lindo. Así que Sí, hermoso. no, gracias por visitarnos, gracias aquí nuevamente por el amor que el abuelo nos inculcó sobre la pasión sobre el café, todo ese tipo de detalles, ese amor que cuando uno hace las cosas con amor, todo es posible. Aquí con la ayuda de mi papá que me da toda esa fortaleza de no rendirnos y de seguir echando para adelante, de luchar por los sueños. Y hace 2 años atrás que está Cafecio en el mercado, no sabíamos nada de cafés de especialidad y ahora el café ha llegado hasta Chile y nos están viniendo a visitar para disfrutar de este hermoso emprendimiento. Sí, buenísimo. Nicolás, unas palabras. Hay algo muy bonito y le agradecemos a todos aquellos que van a apoyar, porque no solamente van a apoyar familias que están unidas en este grupo, 3 emprendedores que tenemos aquí, igual un grupo de familias que están a nuestro alrededor también acompañándonos, porque nosotros solo no somos capaces y tampoco somos capaces de estar en este mercado si no tenemos el apoyo de todos ustedes también, donde con esa compra de café que están haciendo cada uno de ustedes y nos están apoyando, están sacando esas familias adelante. Buenísimo. Antonio. Yo también, muchas gracias por habernos visitado. Me alegra mucho que nos estén dando a conocer en mucha parte del mundo. Y bueno, yo también acompañarlos aquí en todo lo que les pueda ayudar a estos muchachos. Y ya el ánimo mío es estar con ellos aquí al pie hasta que pueda aguantar. Sí. Y los invito a que nos sigan en Instagram, que sigan la página de YouTube de nuestro amigo Ávila, La libreta Rávila. la libreta Rávila. Muchísimas gracias. Vamos a ver el proceso como tal ya, vamos a probar los cafecitos, Sí, ahí vamos a grabar, vamos a hacer unas tomas de cómo produce el café con las diferentes métodos, de métodos, preparación porque cada método que uno produce es diferente el sabor. y sabor. Eso es lo que uno Siendo aprende. el mismo café y resalta unos atributos diferentes. En Sí, sí, sí. Así que doy las gracias a las personas que llegaron hasta acá en este video. Cualquier cosa o contacto que quieran hacer a Cafecio, lo pueden escribir en Instagram, me escriben a mí, yo le paso el contacto. Gente que venga a Colombia, que venga a Medellín, visite México, porque es un lugar hermoso. Y queda muy cerca de la ciudad de Medellín. Sí, muy cerca de Un Medellín. día de sol, conocer todo este lindo proceso. Es hermoso. Bienvenidos por acá. Y tienen las puertas abiertas a este bello municipio. Sí, así que nos despedimos de este hermoso, lindo video. Muchas gracias, familia. Muchas gracias. Hasta luego, Bienvenidos. Gracias a todos. Gracias al mundo para estar por aquí con nosotros también. Chao, chao, chao.